Hola espectadores, espectadoras, ¿cómo están? Espero que bien, sean bienvenidos al iceberg de las películas de terror perdidas y canceladas. A petición de la audiencia dividiré este iceberg en dos partes, siendo esta la primera. La meta de este video son 200 likes, así que no olviden apoyar el video. Sin nada más para decir, los dejo con el video. Si hay una película desaparecida de la era muda que está considerada la obra perdida por excelencia, es Londres después de la medianoche de 1927, de Todd Browning. Pocos filmes ya inexistentes han suscitado tantos comentarios y especulaciones como este, llegando incluso al extremo absurdo de que en páginas que permiten puntuar películas como IMDb tiene más votaciones de usuarios basadas en la reconstrucción de 40 minutos realizada a partir de los pocos fotogramas existentes que otras películas de Browning que sí pueden verse. Otro factor que fomentó el culto alrededor del filme fue un misterioso crimen que sucedió en Londres en 1928 que se relaciona con la película. En Hyde Park la policía encontró a un hombre y una mujer con sus gargantas seccionadas con una navaja. Ella falleció, pero él se recuperó en el hospital y fue acusado de homicidio y de intentos posteriores de quitarse la vida. En su declaración afirmó que estando en el parque con su amante se le metieron unos ruidos en la cabeza, le pareció que le salía humo y que se le introducía un hierro al rojo vivo detrás de los ojos, y que seguidamente le pareció ver a Lon Chaney gritándole y haciendo muecas. Después de eso no recordaba nada de lo que sucedió. Los médicos le diagnosticaron locura epiléptica, pero la prensa se hizo eco de cómo la horrorosa última obra de Browning y Chaney había causado un impacto tan grande a ese hombre perturbado. El Golem es una película de terror muda alemana estrenada en 1915 que fue escrita, dirigida y protagonizada por Paul Wegener y Henry Galen. Contaba la historia de un monstruo petrificado de tamaño humano hecho de arcilla en Praga, que protegía al pueblo judío de sus perseguidores. Se le devuelve a la vida y se usa como sirviente, pero después de enamorarse no correspondido de una mujer, se vuelve loco. El filme se perdió poco después de su lanzamiento. Para 2007 se recuperaron algunas imágenes del primer acto y un par de minutos del cuarto acto. Además, varias fuentes afirman que todavía existen copias, y Elizabeth Baer afirma en su libro, The Golem Redux, que Donald Gluck conoce a un coleccionista de películas europeas que posee una copia. Sin embargo, no obtuvo su afirmación. El Golem y la bailarina, es una película muda alemana de 1917 que parodia la anterior película de terror de 1915 El Golem. La película, hasta donde sabemos, está completamente perdida y no se ha visto en muchos años. Todo lo que se ha encontrado es la lista de actores, un póster y una fotografía fija. Sin embargo, Silent Era afirma que puede existir una copia en un archivo cinematográfico de Europa del Este. También hay rumores de que 8 minutos de la película se encuentran en una colección privada en la trivia de IMDb, pero no ha sido confirmado. Después del gran éxito Tiburón de 1975, Steven Spielberg había optado por no regresar ni siquiera para la secuela original, y el trabajo fue para Ginotes Work. Roy Scheider solo regresó para que Universal diera por cumplido su contrato de 3 películas. Otros 2 jugadores importantes del original no estuvieron involucrados, y los escritores Peter Benchley y Carl Gottlieb tampoco regresaron para la tercera aventura. Con estas piezas del rompecabezas faltantes, los productores de élite de Hollywood, David Brown y Richard Sanud, comenzaron a pensar fuera de la caja en el siguiente paso de la franquicia Tiburón. Juntos decidieron que, en lugar de mantener la película en la vena del terror y el suspenso, renunciarían por completo al género y la continuidad y realmente lanzarían una bola curva a los espectadores. Brown y Sanud llegan a la conclusión de que Tiburón 3 sería una comedia loca. Toda la película recibió luz verde a partir de una sola escena improvisada ideada en el Friars Club en la ciudad de Nueva York. El editor propuso la idea del novelista original de Tiburón Peter Benchley nadando de noche en su propia piscina solo para ser devorado por un tiburón gigante. A partir de este fragmento de conversación, Hughes y Carroll elaboraron un guión que no solo parodia todos los puntos destacados de la película original, sino que también hace fuertes excavaciones en Hollywood y los ejecutivos de la industria cinematográfica. El guión se terminó en el verano de 1979 y se envió a Universal, donde lo enviaron a preproducción.
Un día, Hughes fue a trabajar a las oficinas de National Lampoon y vio a un Matty Simmons furioso que acababa de hablar por teléfono con Universal. Simmons diría años más tarde que Spielberg se había quejado del proyecto y eso fue lo que finalmente llevó a su desaparición. Drácula de Universal, es una película de terror de 1931, basada libremente en la obra de teatro del mismo nombre de 1924, dirigida por Todd Browning y Carl Freund. Muchos consideran que la película es un clásico y, a menudo, se la considera la película que convirtió a Drácula en un ícono popular. Lo que no muchos saben es que la ejecución teatral inicial de la película contó con un epílogo. Cuando se reeditó Drácula en 1936, The Motion Picture Code, que funcionaba para censurar películas con el fin de mantener cierta moral, eliminó el epílogo para evitar la contención de los grupos religiosos. Event Horizon fue una película de terror de ciencia ficción de 1997 dirigida por Paul W. S. Anderson. Inicialmente, la película duró al menos 130 minutos. Este corte contenía mucha más violencia gráfica y sangre que la versión lanzada de la película. Cuando Anderson proyectó la película para Paramount, se sintieron perturbados por lo espantosa que era. En consecuencia, las audiencias de prueba estaban igualmente molestas con el contenido espantoso, y las reacciones negativas llevaron a Paramount a obligar a Anderson a editar la película. Dentro de las escenas eliminadas podemos encontrar dientes humanos, orgías sangrientas en donde la escena dura 20 segundos en la versión teatral, pero es tristemente célebre por la violencia increíblemente gráfica que contenía, incluidas tomas de un personaje apuñalado en la cabeza y un hombre sacándose los intestinos. Partes de las escenas eliminadas se incluyeron como características adicionales en el lanzamiento del DVD de 2006. Desafortunadamente, se obtuvieron imágenes de baja calidad y tenían marcas del editor visibles en varios lugares. Supuestamente, las escenas cortadas se encontraron en una mina de sal de Transilvania, pero se habían deteriorado sin posibilidad de reparación. Según el comentario del director, Paramount había desechado el resto del metraje eliminado, ya que no estaban interesados en conservarlo. Durante una entrevista en la Comic Con 2012, Anderson reveló que el productor Lloyd Levin había encontrado el corte original de la película en un VHS. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada de él desde entonces. En el verano de 1931, Irving Thalberg, productor de la Metro, buscaba realizar una película que superara en horror a las de Universal. Habló con el guionista Willis Goldbeck, y este se interesó por Spurso, también llamada Freaks. Después de 9 semanas, el rodaje finalizó y la película fue montada y pudo ser vista por los directivos de la MGM a principios de enero. Pero en cuanto la sala quedó vacía, Thalberg volvió a los estudios con órdenes de añadir un final feliz. Además, durante todo el mes, Thalberg se encargó de cortar las escenas más perturbadoras del filme. Si vemos la película tal como quedó, asumimos que Hércules fue asesinado, pero en la versión original aparecía junto a la mujer gallina, cantando con voz afeminada, lo que debía interpretarse como que había sido castrado por los vengativos Freaks. Del banquete de bodas se suprimieron las nauseabundas escenas en las que se veía cómo los invitados babeaban en el interior de la copa mientras pasaba de mano en mano, y también se eliminó la escena en la que los Freaks cubiertos de barro acorralan a Cleopatra contra un árbol. En total se eliminaron casi 30 minutos de la película. Freaks se estrenó el 10 de febrero en el Fox Criterion de Los Ángeles, donde solo permaneció en cartel 2 semanas y donde algunos horrorizados espectadores se levantaron de sus asientos y corrieron hacia la salida más cercana. Lo mismo ocurrió en Chicago. En San Francisco nunca se llegó a estrenar. En algunos estados llegó a prohibirse su exhibición. Después de 3 semanas, la película fue definitivamente retirada de la circulación. De los $360.000 que había costado, solo recaudó en taquilla menos de la mitad. En media Europa fue mal distribuida y Gran Bretaña prohibió su exhibición. ¿Alguna vez has soñado con este hombre? Es una creepypasta del año 2009 creada por Andrea Natella, una socióloga y experta en marketing. La historia apareció por primera vez en un sitio web llamado Tisman.org, en el cual se encontraban varios relatos de personas que alegaban haber soñado con un hombre de rasgos exagerados. Las descripciones dadas sobre la apariencia de esta persona eran consistentes en todos los relatos, por lo que se presentaba como un acontecimiento sin explicación. A pesar de ser una historia muy conocida, la parte menos difundida es que en realidad el sitio Tisman.org
junto con la historia, fueron creados para dar publicidad a una película de terror llamada This Man, de la cual no se ha vuelto a mencionar nada desde su anuncio. Durante el comunicado de prensa de Ghost House Pictures, mencionaron que la película estaría inspirada en relatos de la vida real y que se trataría de un tipo común que descubre que personas que nunca ha conocido lo ven en sueños. Ahora debe descubrir por qué es la fuente de pesadillas para extraños en todo el mundo. Se anunció que la película sería dirigida por Brian Bertino, y producida por Sam Raimi y Rob Tappert. A pesar del anuncio, desde entonces no se ha vuelto a mencionar nada sobre este proyecto, nunca se revelaron a los actores o la fecha de salida, quedando congelada desde entonces, nunca se anunció que fuese cancelada, pero debido a la gran pausa del proyecto, se presume que así fue. No se sabe qué tan avanzada estaba al momento de detenerse su producción, al punto que no se sabe si siquiera se llegó a producir. La versión de la película que todos han visto, dura 144 minutos, pero la versión que originalmente llegó a cines durante su primera semana en cartelera en 1980, duraba 2 minutos más. Kubrick, sin embargo, cortó un epílogo que ocurría en un hospital y que mostraba a Wendy en una cama. Ahí hablaba con el señor Ullman, quien le explica que el cuerpo de su demente esposo, Jack Torrance, no pudo ser encontrado. Luego, el manager del hotel le da una pelota de tenis amarilla a Danby, que presumiblemente es la misma que Jack lanzaba alrededor del hotel. Dicha escena fue eliminada físicamente de las copias de la película por los propios proyeccionistas de los cines, quienes posteriormente enviaron el material eliminado de regreso a Warner Bros. Por petición expresa de Stanley Kubrick, quien la borró de la existencia y nunca más se volvió a ver. El director definió que su versión final tenía que concluir con la clásica imagen de Jack en una antigua fotografía del hotel. El crítico de cine Roger Ebert explicó que Kubrick sabiamente removió ese epílogo, ya que dejaba demasiadas interrogantes abiertas al entregar el dato de que el cuerpo de Jack nunca fue encontrado, dando pie a que algunos interpretasen que todo ocurría en la imaginación de Wendy o que había sido absorbido en el pasado para explicar la fotografía final. Der Januskopf, traducido al español, La cabeza de Jano, es una película muda de terror alemana de 1920 dirigida por F. W. Murnau. Se cree que la película utilizó una de las primeras instancias de una toma de cámara en movimiento, en la historia del cine. Si bien la película en sí se ha perdido, se cree que el guión todavía existe en alguna parte. Film Affinity incluyó la película en 107 minutos. Sin embargo, se desconoce aún su duración exacta. El gato se arrastra, es una película americana de Julian Rupert y John Willard, lanzada en 1930, basada en la obra de 1922 de John Willard, El gato y el canario. Si bien la filmación se realizó durante el día, los decorados se utilizaron por la noche para una versión en español de la película. El gato se arrastra se mostró por primera vez en Nueva York, el 7 de noviembre de 1930 y recibió elogios de las críticas contemporáneas, que lo encontraron espeluznante y elogiaron a su elenco. La película es actualmente un filme perdido, con solo 2 minutos de metraje que se sabe que existen en el cortometraje de Universal de 1932, Boo. Drácula al ala, traducido como La muerte de Drácula, es una película de terror muda húngara estrenada en 1921. Es considerada la primera aparición del conde Drácula en una película, a pesar de que la historia no tiene nada que ver con la novela de Bram Stoker. La cinta ha estado perdida durante muchos años, y se sabe muy poco además del reparto y la trama. Sin embargo, han sobrevivido unas pocas fotos de la película, junto con una adaptación literaria que detalla su trama. The Dream Woman o en español La mujer soñada, fue una película dirigida y escrita por Alice Gay junto a Wilkie Collins, quien escribió la novela en la que se basa. Lo curioso de este filme es que solo existen 14 fotos de la película. Aunque muchos conocen el filme de La cosa de 2011, lo que no muchos saben es que la película, filmada originalmente con efectos prácticos casi en su totalidad, proporcionados por Amalgamated Dynamics, recibió una respuesta negativa de las audiencias de prueba, lo que llevó a Universal Studios a ordenar que la película fuera reeditada y lanzada con efectos CGI que cubrieran los animatrónicos y el maquillaje.
Cuando finalmente se estrenó la película, recibió críticas mixtas y fue un fracaso de taquilla. Algunos culparon a los malos efectos de la computadora y otros simplemente a que la historia y los personajes eran inferiores al original. A pesar de que algunos insisten en lo contrario, existe un corte completo de la película con los efectos prácticos y algunas escenas alteradas, y aún podría mantenerse bajo llave en los archivos de Universal. El corte práctico completo de la película nunca se ha lanzado, ni siquiera en el lanzamiento de la edición de coleccionista de las dos películas en Blu-ray y DVD. Otro dato curioso es que en el año 2015, Aidan Kosky inició una petición en change.org para lanzar la versión piloto, que fue promovida por Dread Central a pesar de que la petición se cerró debido a la falta de seguidores. Cuando se habla de Holocausto Caníbal, lo primero que se le viene a la cabeza al espectador, es sin duda, la violencia ejercida en el filme y no solo la humana sino que todas las muertes reales de animales, que en su mayoría cada una de esas muertes se muestran en la película y no son la excepción. Una de las escenas más espantosas de la película iba a enseñarnos los efectos de usar un cuerpo para alimentar a unas pirañas. Con este fin, el equipo realizó un muñeco y ató trozos de carne a él. Después, bajaron el muñeco al agua infestada de pirañas reales pero tristemente, las criaturas no reaccionaron de la manera feroz que Ruggero Deodato, el director de la película, esperaba y cuando levantaron el muñeco de nuevo, varias pirañas salían del agua, colgadas de la carne, pero no infringiendo tanta sangre y dolor como el director esperaba. El efecto era todo menos aterrador, así que la escena nunca llegó a la pantalla grande. All American Massacre, es una película independiente que fue un derivado no oficial del emblemático filme, La Masacre de Texas 1 y 2. La película presenta al director William Tony Hopper, hijo de Toby Hopper, el director de las dos películas originales de La Masacre de Texas. A pesar de haber sido terminado por completo, All American Massacre nunca se ha lanzado al público. La película actuaría como una precuela y una secuela de las dos primeras películas, con secciones de flashback que unirían la trama. Como se indica en el comunicado de prensa oficial, no habría conexión con la tercera o cuarta película, ya que estas películas no fueron dirigidas por la familia Hopper. Ambientado 12 años después de los eventos de la masacre de Texas 2, Chuck Top ha sido capturado y colocado en una prisión psiquiátrica. Cuando es entrevistado por un periódico sensacionalista, podemos ver escenas retrospectivas de su vida. Un Chuck Top mucho más joven, ahora conocido como Bloody Bobby por razones de derechos de autor, haría acto de presencia. Estas secuencias de flashback servirían como una conexión con la primera película de la masacre de Texas, ya que veríamos el regreso de personajes como Hitchhiker y Leatherface. Después de estas secuencias de flashback, Chuck Top escaparía y comenzaría una nueva masacre. Uno de los datos más curiosos que encontré acerca de esta película, es que el personaje de Leatherface, estaría interpretado por el famoso guitarrista Buckethead. En junio y julio de 2013, apareció en línea una subasta de eBay con negativos de películas originales y películas pertenecientes al productor ejecutivo Eric H. Lasser. Se desconoce quién compró estos artículos y si estos listados contenían o no una copia de la película. El 8 de marzo de 2020, apareció un pequeño clip de la película en YouTube, con Buckethead interpretando al personaje de Leatherface. Estas son algunas de las únicas imágenes que se han encontrado de la película, además de las entrevistas con los miembros del elenco y el tráiler. A principios y mediados de la década de 1990, Tim Burton fue contratado para dirigir una secuela de la película, Beetlejuice de 1988 titulada, Beetlejuice se va de vacaciones a Hawái, con Michael Keaton, regresando como el personaje principal. La trama establece los eventos de la primera película Beetlejuice. El resto de la trama se desconoce en este punto. Los principales factores de la cancelación de la película fueron muy sencillos, a los escritores no les gustó la idea de una secuela, y además consideraban que ya no había más que hacer con el proyecto, ya que todo quedó plasmado en la primera película. Después del estreno de la primera película de Chucky el muñeco diabólico, la película recibió críticas mixtas a positivas tras su lanzamiento, y tuvo seguidores de culto. Sin embargo, la película que se hizo en los primeros 2 meses de 1988 y la película que se estrenó en noviembre de 1988, fueron completamente diferentes.
La escena de apertura originalmente incluía al detective Norris vestido de mujer intentando atrapar a Charles Lee Ray. Norris sale de un bar vestido de mujer en un automóvil con Charles y Eddie Caputo adentro y comienza a seguirlos. Charles sale del auto, acecha a Norris y luego lo confronta en un callejón. Norris luego se revela y patea a Charles en la ingle, aunque este se levanta y le arroja un bote de basura a Norris y huye de él, lo que conduce a la persecución que se muestra en la película final. Otras de las escenas que contenía esta película originalmente, mostraba al Doctor Muerte realizando una curación vudú con su madre en un bebé mientras está vestido con ropa de sacerdote vudú. La película originalmente tenía un final alternativo en el que, después de que Chucky irrumpe en el apartamento para realizar el ritual, Andy instala un automóvil RC con un cuchillo pegado con cinta adhesiva. Chucky entra a la cocina y es apuñalado en la pierna por el auto RC. Andy encuentra a Chucky y le rocía grano en la cara con una pistola de agua. Esto provoca una reacción química con el plástico que le da a Chucky un dolor inmenso. Parte de la cara de Chucky se derrite y Andy chorrea su pierna. Chucky se esconde rápidamente y noquea a Andy estrangulándolo. Mike busca a Chucky y es noqueado por él. Posteriormente Karen arroja a Chucky a la chimenea cuando llegan varios oficiales. Jack agarra un bate de béisbol y golpea la cabeza de Chucky, que rueda y muerde a un oficial en la pierna. Karen luego le dispara al cuerpo de Chucky en el corazón. Cuando apareció el primer corte de la película, duró 2 horas y cuando se mostró a una audiencia de prueba, provocó reacciones muy negativas. Debido a esto se cortaron 25 minutos de la película, eliminando la mayor parte del tiempo de pantalla de Chucky. El nuevo corte de la película duró 87 minutos y las proyecciones de prueba posteriores les fue mucho mejor con el público y condujeron a la película que se estrenó en noviembre de 1988. Varias fotos del corte de 2 horas se pueden encontrar en línea. La única escena del corte de 2 horas que apareció fue el canto vudú alternativo que formaba parte de un mini documental detrás de escena que, irónicamente, no se lanzó hasta que Scream Factory lo incluyó como una característica especial en el Blu-ray. A lo largo de los años, han circulado rumores sobre el destino de la versión de 2 horas de que los negativos de la película se destruyeron por accidente y Tomoyan tenía la copia de trabajo de la versión con las escenas intactas, pero nunca se han confirmado. Sin embargo, cuando el escritor de la película Don Mancini estaba promocionando Seed of Chucky en 2004, afirma que el corte original está en una bóveda en algún lugar del valle. David Cronenberg tiene una filmografía diversa que habla principalmente de aspectos del horror corporal, la ciencia, la creación y la locura. Durante la década de 1980, Cronenberg se centró mucho en las películas de terror que tenían ángulos de miedo sociales y hablaban de las trampas del descubrimiento científico. Esto lo llevó a querer crear su propia versión de Frankenstein. Aunque este proyecto nunca pudo ver la luz ya que fue cancelado. Este es un póster basado en un guión no producido de Pesadilla en Elm Street 6, que en realidad fue escrito por el director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, alrededor de 1990 llamado Pesadilla en la calle Elm Street, el amante de los sueños. El guión se centra en un policía que, después de rescatar a personas de un incendio en una casa, cae en coma y queda atrapado permanentemente en el mundo de pesadilla de Freddy. Presumiblemente, la película habría seguido a su hijo poniéndose en un estado de sueño profundo tratando de rescatarlo. La base de este póster fue una pequeña pieza de arte conceptual que se muestra en el documental Never Sleep Again. Quizás algún día esta gran premisa para una película de pesadilla se materialice en una secuela, o al menos se filtre el guión. Vida sin alma, fue una película de terror muda estadounidense, estrenada en 1915. Fue escrita por Jesse J. Goldberg y dirigida por Joseph W. Smiley. Esta fue la segunda adaptación cinematográfica de la novela Frankenstein de Mary Shelley. Esta película de 5 partes fue producida por Ocean Film Corporation y presentó al actor inglés Perky Darrell Standing usando poco o nada de maquillaje como el hombre bruto. La película fue reeditada en 1916 por Raver Film Corporation, con material documental científico agregado que detalla los métodos de reproducción de los peces. La película se ha perdido durante muchos años y aún no ha aparecido en ninguna parte. Se desconoce si todavía existe alguna copia de la película. Han surgido algunas imágenes fijas de la película y un folleto promocional, este último describiendo la trama con cierto detalle.
Cuando se estrenaron la tercera y cuarta película, Infierno en la Tierra y Bloodline, a principios de la década de 1990, estaba claro que la era de los slashers sobrenaturales sangrientos estaba llegando a su fin, y los estudios dudaban cada vez más en respaldar a Pinhead y compañía. Tras la problemática producción y el decepcionante lanzamiento de Bloodline en 1996, Hellraiser se convirtió en una serie directa a video y los presupuestos se restringieron cada vez más. La siguiente película de la serie, Inferno, se estrenó en el 2000, luchó por impresionar a los críticos y más tarde se reveló que el guión original nunca estuvo relacionado con la serie original inicialmente. Sin embargo, antes de que iniciara la producción de la película, Stephen Jones presentó un guión para Hellraiser 5, llamado Hellfire. Este habría girado en torno a un hombre de negocios corrupto, que aprovechaba el poder de los cenobitas, mientras el dueño de una librería local trata de detenerlo. Si bien la premisa básica puede parecer un poco ligera, el guión era más que ambicioso con sus planes para Pinhead, y habría visto una gran secuencia final que involucraba a monstruos alienígenas asaltando Londres, que sin duda, a mi parecer hubiese sido interesante, aunque nunca lo sabremos con exactitud. Un hijo de Satanás es una película muda de 1924, dirigida, escrita, producida y distribuida por Oscar Micheaux. La película sigue las desventuras de un hombre que aceptó una apuesta para pasar la noche en una casa embrujada. El filme tuvo problemas de distribución cuando las juntas estatales de censura rechazaron la película basándose en su contenido. Los censores de Nueva York se opusieron a la representación de la violencia en la película, particularmente contra las mujeres y los animales, donde destacan escenas como: un gato es asesinado en la pantalla en una escena, un líder del Ku Klux Klan es asesinado y un hombre estrangula a su esposa hasta la muerte. Mientras que los censores de Virginia se quejaron de que las referencias de la película al mestizaje resultaban ofensivas para las damas sureñas. En al menos un estado, la película fue prohibida solo por su título. No se sabe que exista ninguna copia de la película, lo cual le da el estatus de perdida. El Terror, es una película de terror estadounidense de 1928, anterior al código Hays que fue implantado en Hollywood, en el que se promovía la censura a lo que no se consideraba moral o correcto en esa época. El filme fue escrito por Harvey Gates y dirigido por Roy Del Ruth. Fue la primera película de terror totalmente hablada, realizada con el sistema de sonido en disco Vitaphone. La trama se centra en el terror, un asesino cuya identidad se desconoce, ocupa una casa de campo inglesa convertida en posada. Los invitados se asustan con los ruidos extraños y la música misteriosa del órgano. Connors y Marks, dos hombres recién liberados de la cárcel, han jurado vengarse del terror. Después de una noche de caos que incluye asesinatos, se revela la identidad de este asesino. Se prepararon dos versiones de la película, ya que la mayoría de los cines en 1928 aún no se habían convertido al sonido. La versión de sonido con una banda sonora de disco de Vitaphone se lanzó el 6 de septiembre de 1928, y una versión silenciosa, que usaba títulos impresos para llenar la pantalla para proporcionar el diálogo esencial, se estrenó el 20 de octubre de 1928. Ambas versiones se han considerado películas perdidas desde la década de 1970, aunque todavía existe un conjunto completo de discos de la banda sonora y se conserva en el archivo de cine y televisión de UCLA. Il mostro di Frankenstein, fue una película de terror muda italiana dirigida por Eugenio Testa, producida por Albertini Films y con el actor Umberto Guarrasino encarnando al monstruo de Frankenstein, siendo esta la tercera adaptación de la famosa novela de Mary Shelley, Detrás de Frankenstein de 1910 y Life Without Soul de 1915. Fue una de las pocas películas de terror italianas en ser producidas durante la era del cine mudo, ya que mientras Benito Mussolini ascendía al poder del país, las estrictas leyes de censura de Italia en aquel entonces prohibía las películas de horror. La historia tiene al Dr. Victor Frankenstein creando a un hombre vivo a partir de partes de un cadáver en su laboratorio, y se horrorizaría al descubrir que su creación no tiene alma. La criatura se enfurece, así que el científico se enfrenta al monstruo en una cueva y finalmente se ve obligado a destruirlo.
Lo poco rescatado del filme indicaba que la historia se desarrolla de manera similar a la vista en la obra original, aunque se tomaron ciertas libertades creativas, como el hecho de que Víctor Frankenstein haya creado al susodicho monstruo utilizando como base el cuerpo de un asesino y no solo partes diferentes de cadáveres. La película fue objeto de censura durante la Italia fascista. El tiempo de duración de la película se redujo considerablemente antes de su lanzamiento, ya que fue sometida a revisión y supuestamente se redujo a solo 39 minutos. Hasta la fecha, una imagen fija de producción y material promocional restante son de lo poco que se ha rescatado de la película. Se cree que la película se perdió poco después de su lanzamiento inicial porque estaba tan fuertemente editada que al final, el público de aquella época mostró poco interés en el metraje. Amanita Pestilence, es una película canadiense de terror psicológico de 1963, dirigida por René Bonnier. La trama trata sobre un residente de Montreal que desarrolla una extraña obsesión con un hongo extraño y aparentemente indestructible que está destruyendo rápidamente su césped que antes estaba perfectamente cuidado. El título provisional de Amanita Pestilence era Ville Jolie. Además de ser la primera película en color de Canadá, Amanita Pestilence se destaca por ser la primera producción canadiense filmada en francés e inglés manteniendo el mismo elenco. También es uno de los primeros papeles de la destacada actriz quebequesa Genevieve Bujold, que interpreta a la hija del protagonista. A pesar de estas innovaciones y el elenco, la película fue un fracaso comercial cuando se estrenó por primera vez en 1963 y nunca recibió un lanzamiento de video en ningún formato. Se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Berlín y se transmitió en la televisión de Alemania Occidental y Oriental durante un breve periodo de tiempo. Posteriormente, la película cayó en la oscuridad y solo reapareció ocasionalmente para proyecciones. Su única aparición televisiva conocida fue en el canal Moviepix el 10 de mayo de 1998. A pesar de su importancia histórica, Amanita Pestilence es considerada un fracaso y por consiguiente nunca recibió un lanzamiento casero. En eBay han aparecido algunas fotografías y material de prensa de la película. La criatura de la Laguna Negra, estrenada en 1954, es ampliamente considerada como una de las mejores películas de monstruos de Universal. Siendo objeto de muchos homenajes, parodias, imitaciones e incluso inspiró la película ganadora de un premio de la Academia, La forma del agua. Aunque se lanzaron dos secuelas teatrales poco después, la película original es una de las pocas películas de monstruos de Universal que nunca recibió una nueva versión o reinicio. Sin embargo, se hicieron varios intentos para revivir la franquicia a lo largo de los años, pero por varias razones, ninguno vio la luz del día. En 1982, el director John Landis se interesó en dirigir una nueva versión de la película con el director de la película original, Jack Arnold. Con el aclamado escritor británico Nigel Kneale escribiendo el guión. La trama de la película habría involucrado a dos criaturas diferentes, una buena y gentil, y la otra malvada y destructiva, un concepto inspirado en los personajes Lenny y Josh de Of Mice and Men. Ambos terminarían abandonando la laguna y luchando con la Marina de los Estados Unidos de hoy en día. Surgieron problemas cuando se decidió rodar la película en 3D. Ya que no solo el presupuesto de la película propuesta se habría disparado, sino que la producción también chocó con la producción de Tiburón 3D. Eventualmente llevó a que Creature fuera desechado a favor de Tiburón 3D. Aproximadamente 10 años después del intento de John Landis, John Carpenter comenzó a desarrollar su versión con Bill Phillips escribiendo el guión y Rick Baker proporcionando los efectos especiales. Aunque se hicieron varias maquetas para la criatura, así como un guión, la película se canceló abruptamente. Muchos atribuyeron la cancelación de la película a que la película anterior de John Carpenter, Memorias de un hombre invisible, fracasó en la taquilla. Según Austin Hill de UniversalMonstersUniverse.com, quien leyó una copia del guión, la película habría sido mucho más violenta y sangrienta que sus predecesoras. La trama involucró a un borracho vengativo, llamado Pete Hazard, que viaja al Amazonas para matar a Hillman después de un encuentro casi mortal con él años antes. Hillman luego procedería a matar a varios de los personajes de manera muy gráfica y brutal. 3 supuestos guiones para esta versión están actualmente a la venta en eBay, se desconoce si alguien alguna vez compró una copia de estos guiones.
Frankenstein de Universal es una de las películas de terror más populares, icónicas y queridas de todos los tiempos. Uno de los mayores atractivos de la película es la simpática actuación de Boris Karloff como el monstruo, que se ha convertido en una de las representaciones más reconocibles del monstruo. Sin embargo, el prolífico actor de terror Bela Lugosi originalmente iba a interpretar al monstruo. Mientras filmaba Drácula, Universal decidió comenzar su próximo proyecto que se convirtió en Frankenstein. Lugosi fue el primer actor en ser elegido como el monstruo, y estaba bastante interesado en el papel, llegando incluso a crear su propio maquillaje. Sin embargo, su diseño fue rechazado. Varios carretes de prueba con Edward Van Sloan y otro que registró 20 minutos fueron filmados en escenarios de Drácula y dirigidos por Robert Florey. Después de estas pruebas, Lugosi rechazó el papel mudo y muy maquillado, afirmando que era una estrella en su país y que no sería un espantapájaros aquí. Después de que se estrenó la película, Lugosi lamentó su decisión. Los carretes de prueba de Lugosi no se publicaron de ninguna forma y finalmente se desvanecieron en la oscuridad. Es probable que los carretes se hayan deteriorado o destruido, pero aún pueden existir otras copias en un archivo. El Cubo, dirigida y coescrita por Vincenzo Natali, es una película de terror de ciencia ficción de 1997 en la que un grupo de 6 extraños se despiertan para encontrarse en una serie de extrañas habitaciones cúbicas interconectadas, la mitad de las cuales están equipadas con letales trampas. En última instancia, el grupo debe atravesar esta desorientadora instalación similar a un laberinto, que eventualmente se revela como contenida dentro de un enorme cubo, para asegurar su escape y supervivencia. En los años siguientes, se lanzaron una secuela y una precuela, en 2002 y 2004, respectivamente, aunque Natali no participó en la producción de ninguna. Lionsgate anunció una nueva versión del original en abril de 2015, bajo el título Cubed, aunque el proyecto está actualmente en espera. Ha sido revelado por Natali que había una toma de escena que iba a tener lugar al final de la película, que algunos consideran como un cortometraje en sí mismo, revelando lo que está fuera del cubo. En la versión final de la película, el único sobreviviente, Kazan, simplemente se muestra saliendo del cubo y caminando hacia una luz blanca cegadora. Según varios testigos presenciales, en ciertas funciones teatrales de la película se mostraba la escena en cuestión. Supuestamente representa a Kazan caminando hacia una playa, o el borde de un acantilado, dependiendo de a quién le preguntes, en un planeta alienígena púrpura, con vista a un océano infinito, mientras se escuchan ruidos mecánicos. Cuando se da la vuelta, tanto sus huellas como la salida del cubo desaparecen. Algunos también han informado que luego se muestra el cielo, lleno de exoplanetas. Aunque los testimonios antes mencionados de la escena que se mostró teatralmente nunca se probaron, los fanáticos citan un póster promocional de Cube en particular como evidencia adicional de la legitimidad de sus reclamos, en el que se muestra un enorme cubo flotando sobre un océano. Sin embargo, una prueba más de esto aparentemente se encuentra en una escena eliminada que se dice que está disponible en un DVD particular de la película, en el que el grupo encuentra un envoltorio de caramelo con una escritura extraterrestre, aunque otros afirman que esta escena solo ha sido con guión y que, en lugar de un envoltorio de caramelo, el grupo encuentra una especie de comida extraterrestre en las paredes. Natali supuestamente ha declarado que la escena fue la primera que cortó y que posteriormente destruyó todas las copias conocidas, prometiendo nunca revelar lo que había fuera del cubo, para mantener intacto el misterio. Actualmente se desconoce si quedan otras copias, quizás archivadas por un miembro del elenco sin la aprobación de Natali, o en forma de una copia completa de una de las proyecciones teatrales, aparentemente sin cortes de la película, aunque hasta que se demuestre que tal copia aún existe, lamentablemente parecería que esta escena permanecerá perdida indefinidamente. En la mente de los condenados, es la segunda película del grupo de producción de Dunlisak en 2013. Había estado envuelta en la oscuridad desde su lanzamiento a principios de 2013. El grupo de cine de Dunlisak era mejor conocido por su película de monstruos de grado Z, estrenada en 2011, que ganó popularidad después de aparecer en un artículo de Cracked Magazine. En la mente de los condenados, fue mucho menos cursi. Se centró en los aspectos psicológicos de un joven que tiene un colapso mental después de un viaje con ácido y se disparó entre secuencias de sueños relacionadas con la secuencia.
La película fue protagonizada por la mayoría del elenco masculino de The Melonheads, y se rodó principalmente en y alrededor del ahora demolido campus histórico del este de la Universidad de Michigan Oriental, probablemente meses antes de su destrucción. Según el director de la película, Dake Isaac, la película se retiró del estreno general debido a la aversión de los actores por la trama de la película, particularmente en sus temas de uso de drogas y asesinatos. La película apareció brevemente en un sitio web de dominio público antes de ser retirada debido a disputas legales. Es probable que esté en posesión del director. Poco más se sabe sobre la película, pero no está disponible para el público. El 24 de diciembre de 2018, un usuario anónimo recibió una copia de la película completa de Dake Isaac y la subió a Google Drive. Batman Drácula es una película de 1964, dirigida por el artista pop Andy Warhol. Se supone que la película dura aproximadamente una hora, es muda y en blanco y negro. Según Warhol, la película fue creada como un homenaje a la serie Batman, pero no fue autorizada por DC Comics. El rodaje tuvo lugar en las playas de Long Island, varios tejados de Nueva York y en The Factory, el estudio de la ciudad de Nueva York de Andy Warhol. Está protagonizada por Jack Smith, como Batman Drácula. La película solo se proyectó como parte de las exhibiciones de arte de Andy Warhol. A la muerte de Warhol, la película se consideró perdida. Sin embargo, algunas escenas de la película se mostraron en el documental de 2006 Jack Smith and the Destruction of Atlantis. Se han recopilado y compilado algunos otros clips cargados, que representan aproximadamente el 40% de la película. Latido del corazón vudú, o también conocida como El suero sexual del Dr. Blake, es una película de terror de explotación de 1973 del escritor y director Charles Nisset. El filme trata sobre un suero juvenil experimental que transforma a un científico rebelde en una bestia con colmillos sedienta de sangre. La película fue filmada en AFF Studios en Las Vegas, Nevada. En 1972, el presidente de la ahora desaparecida Dulles International, Robert Saxton, anunció que Mike Zapata, uno de los actores de la película, iba a ser la máxima estrella de los medios cinematográficos y televisivos en un par de años. Pero a partir de 2018, este fue su único papel cinematográfico. También mencionó hacer la secuela, titulada La venganza del Dr. Blake, con Ray Molina Productions, pero esto había fracasado con el tiempo. La película está actualmente perdida y no está disponible para comprar a través de VHS o DVD. En 2013, un miembro del foro llamado Paul Haig, incrustó 2 minutos de imágenes de Corazón Vudú, que desde entonces se eliminaron de YouTube. Solo se pueden ver algunas imágenes fijas, anuncios en periódicos y carteles promocionales. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Como dije anteriormente, la meta de este video son de 200 likes. No olviden apoyar el contenido, con un like y una suscripción, y no olviden de seguirme en mis redes sociales, que estarán en la descripción, además de mi Discord personal, que si gustan pueden contactarme, para sugerir algún video o alguna colaboración. Por último, los invito a unirse al server de Discord que comparto junto a The Apocalipsis, en donde son más que bienvenidos. Sin nada más que decir, soy Rey de Iconos del Terror, despidiéndose. Adiós.